Buenos días. Buenos días, profesor. Bien, vamos a continuar con el curso. Ya nada más nos quedan 2 semanas de clases. Sus exámenes, segundos exámenes ya están calificados, ya los pueden revisar, probablemente ya los revisaron. Si tienen cualquier comentario me escriben, pero bueno, yo mismo los califiqué y les puse ahí, creo que suficientes comentarios. Y el tercer examen sería de este viernes al otro, es decir, el último, el que está marcado como el último día de clases, porque esta es la semana 10 y ya nada más falta la semana 10 y la semana 11. Entonces sería el viernes de la semana 11, ese sería el tercer examen parcial. Y después, posteriormente, haríamos un examen global y aprovecharíamos si alguno de ustedes quiere reponer un examen, nada más un examen, que le haya ido mal en un examen, lo pueda hacer ese mismo día. Entonces ya les diré exactamente cuándo sería en la semana 12, probablemente el martes de la semana 12, es decir, el viernes de la semana 11 sería el tercer examen y el martes de la semana 12 sería el examen global y aprovechar si alguno de ustedes quiere reponer un examen que le haya ido mal. Recuerden que la calificación va a tomar en cuenta básicamente el promedio de los 3 exámenes parciales. Entonces, si les fue mal en un examen, pues lo pueden reponer. Ya si les fue mal en 2 exámenes, pues lo mejor es presentar el examen global y eso ya sería la calificación de su curso. Las participaciones, las tareas pueden ser consideradas en caso de haber una decisión entre una calificación y otra. Puedo considerar cómo les fue en las otras actividades, pero básicamente es el examen el que determina la calificación. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, también la intención de los recados, las anotaciones que les pongo en los exámenes, de las tareas, pues se encarga Juan Carlos, pero de los exámenes me encargo yo, es que ustedes mismos vean en qué se equivocaron, cuáles son las cosas que no entendieron, que hicieron mal, que escribieron mal y que las mejoren, ¿verdad? Bueno, entonces a estas alturas ya tenemos mucho material. Ya es la última parte del curso donde, como ya les comenté en otra ocasión, pues ya es malabarear muchas cosas, muchos ingredientes y por eso es que ya si llegaron a este punto y llegaron bien, más o menos bien, pues quiere decir que están del otro lado. De otra manera, si tienen huecos anteriores, pues es muy difícil ya entender eh, los nuevos temas. Em, lo que vamos a hacer hoy es comenzar el tema de permutaciones. Recuerden que la última clase, la semana anterior, antes del examen, lo que vimos es esto que estamos viendo en pantalla y que espero que todos estén viendo, el teorema de Cayley, que nos dice, bueno, que tiene que ver con automorfismos. En realidad, recuerden que antes de este teorema vimos otro teorema que tenía que ver con el primer teorema de isomorfismo, era una aplicación del primer teorema de isomorfismo y que relacionaba a un grupo cualquiera con formar un cociente de ese grupo con el centro y demostrar que ese cociente era isomorfo al grupo de automorfismos interiores. Ese es el teorema que vimos antes del teorema de Cayley. Entonces, el teorema de Cayley tiene cierta semejanza, aunque no es exactamente lo mismo, pero tiene cierta semejanza en el sentido de que conecta a un grupo con el grupo de permutaciones sobre el grupo, ¿sí? El teorema anterior que les estoy contando también es un isomorfismo que cae dentro del grupo de permutaciones, pero todavía más específico al grupo de automorfismos interiores. Bueno, en este caso también se habla, de hecho, de un homomorfismo que va del grupo. Aquí lo voy señalando. Sí están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Del teorema de Cayley.
Sí, profe. Entonces aquí, bueno, el teorema de Cayley habla de un homomorfismo que conecta a un grupo, es un grupo cualquiera, ¿eh? Aquí noten ustedes que estos teoremas, por eso se llaman teoremas, porque son verdades matemáticas que afectan a una gran cantidad de objetos, ¿no? En este caso, todos los grupos, y no importando si son finitos, infinitos, abelianos, etcétera. Son todos los grupos. Entonces, lo que dice es que cualquier grupo se puede conectar de esta manera con su grupo de permutaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay que tener la experiencia, la madurez de imaginarse los elementos de G, son puntitos, digamos, los podemos imaginar aquí como puntitos. Y por otro lado, están las permutaciones sobre G, que son funciones biyectivas. Acuérdense que estas no tienen por qué ser automorfismos, solamente son funciones biyectivas. Los automorfismos estarían aquí adentro y de hecho más adentro los automorfismos interiores. Ahorita no estamos tomando en cuenta eso, en este caso, en el teorema de Cayley, solamente las funciones biyectivas. Entonces, por un lado tenemos los elementos de G, por otro lado tenemos las permutaciones que son estas funciones biyectivas que van del grupo en sí mismo. Entonces, estas que estoy representando aquí como flechitas, aquí las represento como puntos, son elementos. Entonces, esta lambda A aquí se ve como este punto, lambda subíndice A. ¿Ok? Entonces, lo que dice el teorema de Cayley es que todo grupo, cualquier grupo, es isomorfo a un grupo de permutaciones. Más exactamente, es isomorfo a un subgrupo del grupo total de permutaciones. Estas son todas las permutaciones, todas las funciones biyectivas de G en G. Y esto es un subgrupo que va a ser la imagen de este homomorfismo que se llama lambda y que a cada elemento A lo va a mandar a lambda subíndice A. Y eso fue la definición que dimos aquí, ¿no? Este es a cada elemento A, lo manda a lambda subíndice A. ¿Qué cosa es lambda subíndice A? Repito, es una función biyectiva, no es un homomorfismo. Simplemente lo que hace lambda sub A es multiplicar por la izquierda, por A. Eso es todo. Esa es la función. Y es una función biyectiva. Es una función que está bien definida, es una función biyectiva, es decir, caemos donde debemos caer, y resulta que, aunque este no es un homomorfismo, el que sí es un homomorfismo es este, ¿ok? Esta es una función biyectiva, nada más es una función biyectiva, pero el que conecta al grupo con el grupo de permutaciones, este sí es un homomorfismo, y eso fue lo que demostramos aquí, ¿verdad? Aquí lo pasé. Aquí es lambda es un homomorfismo. Entonces, eso fue lo que demostramos, y además es un homomorfismo inyectivo, es decir, es un monomorfismo porque el núcleo solo consta del neutro del grupo, y por lo tanto el grupo es isomorfo a su imagen, que ya sabemos que es un subgrupo del codominio, y el codominio es un grupo de permutaciones. Entonces, de esa manera se demuestra el teorema de Cayley, y de esa manera se demuestra un teorema muy importante que les dije que era un teorema de representación. Aquí arriba dice, es un teorema de representación porque dice que todo grupo se puede sumergir, esa es la idea, se sumerge, hay una copia del grupo, una copia isomorfa del grupo adentro de un grupo de permutaciones. Conclusión, los grupos de permutaciones son muy importantes, ¿verdad? Aquí podemos incluso concluir, y con eso vamos a comenzar el tema de los grupos de permutaciones. Entonces, los grupos de permutaciones son muy importantes. ¿Ok? Esto es por el teorema de Cayley, es una conclusión del teorema de Cayley. Por eso entonces vamos a comenzar el tema de permutaciones, ¿no? Pues aquí comenzamos, que de hecho no es un tema nuevo, ya sabemos cómo son las permutaciones, ya sabemos cuál es la definición, o sea, ya podemos recordar, por supuesto, que otra vez lo mencionamos, si X es un conjunto, no necesita tener ninguna estructura. Si X es un conjunto, entonces se define S subíndice X
como el conjunto de todas las funciones de x en x que son biyectivas. ¿Ok? ¿No? Y este ya sabemos que es el grupo, es un grupo, ya sabemos que es el grupo de permutaciones sobre, así se dice, sobre X. ¿Ok? Es el grupo de permutaciones. Ahora, si estoy hablando de un grupo, entonces estoy hablando de una operación. Entonces recuerden ustedes que la operación es la composición. ¿Sí? Entonces es la composición, muy, muy sencillo. El neutro es la función identidad y la función inversa es el inverso de cada elemento. Cada elemento tiene inverso porque es una función biyectiva, entonces tiene función inversa. ¿Ok? La composición es asociativa. Entonces cumple las condiciones para ser grupo. ¿Ok? Y entonces, noten ustedes que el caso particular o caso más específico que nos interesa cuando X es un conjunto finito. Si X es un conjunto finito, de cardinalidad n, o sea, de n elementos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ese x se escribe, recuerden ustedes, se escribe como s subíndice n. ¿Ok? Y normalmente denotamos a x, o sea, es simplemente una notación, y denotamos a x, que es un conjunto de n elementos, pues como el conjunto de los números de 1 hasta n. Es nada más para facilidad. Se podrían escribir de otra manera, si son 3 elementos podrían simplemente escribirse ABC, pero bueno, como estamos en general desarrollando una teoría para conjuntos finitos, donde no sabemos en principio cuál es n, puede ser 3, puede ser 8, puede ser 2642, pues entonces los denotamos como números, como los primeros números naturales mayores que 0, ¿no? Los números naturales positivos. Entonces así denotamos X. Recuerden ustedes que la notación de cada permutación es, si tenemos una permutación que sea sigma, la denotamos primero como una matriz, como una especie de matriz, donde aquí abajo pues vamos a poner sus asociados, es decir, sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3, etcétera, hasta sigma de n, ¿ok? Esa es la notación que se puede compactar, ¿no? Esta notación es una notación como función, es como si dijéramos el 1 va a dar al sigma de 1, el 2 va a dar al sigma de 2, el 3 va a dar al sigma de 3, y está la notación compacta, que es la que vamos a utilizar. La notación compacta, donde sigma se escribe, por ejemplo, si nosotros escribimos I1, I2, I2 hasta IR, ¿ok? ¿Esto qué significa? Esto significa que sigma de I1 es igual a I2, que sigma de I2 es igual a I3, y así nos vamos, ¿verdad? Que sigma de IR menos 1 es igual a IR, y luego que sigma de IR vuelve otra vez al principio y es igual a I1. ¿Sí? Esa es la notación que hemos utilizado anteriormente. Por supuesto que puede suceder que podemos considerar, podemos tener el caso donde sigma sea un ciclo, porque así se van a llamar, de 1 a I2 a IR1, y luego otro ciclo que sea, bueno, lo voy a poner así, nada más con 2, es decir, otro que sea J1, J2 hasta JS, y entonces van a ser dos ciclos distintos, es decir, sigma de I1 es igual a I2, etcétera, etcétera, hasta sigma de IR regresa a I1,
pero también sigma de J1 es igual a J2, etcétera, etcétera, hasta sigma de JS regresa a J1, etcétera. Si tenemos más ciclos aquí, bueno, pues entonces en cada ciclo, cada una de estas partes de la permutación se va a interpretar como que un número va a dar bajo la función, porque esta es una función, recuerden, es una función biyectiva, cada número va a dar al siguiente, y si cerramos los paréntesis, quiere decir que el último que ponemos se regresa al primero de ese ciclo, pero puede haber varios ciclos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos ejemplos específicos. Bueno, y recuerden ustedes que los números o los elementos, los números que no aparecen, quedan fijos. Ese es el acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo específico. El ejemplo es, vamos a decir que en S7 y que sigma es 1, 3, 2, 4, 5 y 6, 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esta notación? Esta notación, pues quiere decir que sigma de 1 es igual a 3, que sigma de 3 es igual a 1, que sigma de 2 es igual a 4, que sigma de 4 es igual a 5, que sigma de 5 es igual a 2, que sigma de 6 es igual a 7 y que sigma de 7 es igual a 6. ¿Ok? Esto es en S7, ahí están todos los números, pero supongan ustedes que esto fuera en vez de S7 en S10, esto también podría representar una permutación en S10, pero si no aparecen el 8, el 9 y el 10, entonces lo que se interpreta es que el 8 queda fijo, que el 9 también queda fijo y que el 10 también queda fijo. Esa es la diferencia. Si esta permutación que está denotada así la avisamos, porque tenemos que avisar, ¿no? Si ponemos esta permutación así denotada, pues nada nos dice en dónde está, eso hay que avisarlo. No es lo mismo considerar el grupo S7 que el grupo S10, aunque realmente en la práctica no hay mucha diferencia, porque lo único que va a pasar es que si la tomamos en S10, es que los números que no aparecen en la notación de la permutación simplemente quedan fijos. Así es como se interpreta la notación compacta. Si esta notación compacta la escribiéramos en la forma matricial, pues entonces sí tendríamos que poner 1, 2, 3, etcétera, hasta 10 y abajo de cada número el que le toca. Entonces, estarán ustedes de acuerdo conmigo que esta notación es mucho más práctica, ¿verdad? Y bueno, ya la hemos trabajado. Entonces, bueno, esas son cosas conocidas que creo que es oportuno recordar, pero no sé si tengan alguna pregunta a este respecto. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, miren, vamos a estudiar sobre todo las permutaciones sobre conjuntos finitos, aunque algunas de las definiciones que vamos a ver se aplican a permutaciones sobre conjuntos arbitrarios. Es decir, la diferencia entre movernos en ese X, donde X es arbitrario, y movernos en ese N, donde N es un número natural determinado, ¿ok? Entonces, vamos a ir avisando, pero sobre todo nos vamos a concentrar en las permutaciones sobre conjuntos finitos. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, miren, este asunto de los ciclos, en realidad, lo elaborado que pueda ser ese tema es solamente cuestión de notación, de escritura, de formalización de las cosas que vemos y que son bastante naturales. Entonces, vamos a tomar este mismo ejemplo que tenemos aquí, con esta permutación particular, donde vamos a poner el diagrama de Venn del grupo, perdón, no del grupo, del conjunto,
que es X y donde ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Y bueno, ya que estamos en ese 10, vamos a aquí ampliarlo un poquito. Es decir, vamos a poner 8, 9 y 10. Ok, ahí están los 10 elementos de X. ¿Sí? X es el conjunto que va del 1 al 10. Aquí lo estamos representando del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. ¿Ok? Es este conjunto. Y entonces, noten ustedes que la permutación la podemos también dibujar de esta manera. El 1 va a dar al 3 y el 3 al 1. Entonces, podemos poner estas flechas así. Después el 2, 4 y 5, fíjense cómo primero el 2 va a dar al 4, el 4 va a dar al 5 y luego el 5 va a dar al 2, ¿de acuerdo? Luego el 6 y el 7 se intercambian, es decir, el 6 va a dar al 7, el 7 va a dar al 6, y luego los otros tres van a dar a sí mismos. Podrían ustedes pensar en unos rizos, unas flechitas que van del punto a sí mismo, ¿ok? Estas son las flechitas individuales, ¿no? Es decir, es como cuando escribimos una función, la notación global, pues es esta, pero luego decimos a cada elemento, pues le asocia otro elemento, ¿no? A X le asocia Y, o a Y le asocia J. Generalmente aquí en permutaciones las variables, las letras que utilizamos para las variables, en vez de X y Y, son I y J. Entonces la I va a dar a J, digamos en general, o bien otra manera de escribirlo, pues es que la I va a dar con una rayita y con una flecha individual va a dar a J. Pues por eso en este caso, estas son puras flechas individuales. Digamos, podrían ustedes ponerle una rayita aquí para indicar que es individual, pero no lo voy a hacer para no complicar las cosas. Entonces estas flechitas son individuales, me van diciendo cada elemento del conjunto X. Acuérdense que este conjunto no tiene estructura, no es un grupo. En el teorema de Cayley, pues sí es un grupo, pero en general, si consideramos permutaciones sobre cualquier conjunto, pues es un conjunto sin estructura. Aquí los números nada más me sirven para distinguir un elemento de otro, ¿ok? Aquí lo único que va a tener estructura es el grupo de permutaciones. Entonces, recuerden que por otro lado tenemos el grupo de permutaciones, si ustedes lo quieren simbolizar, está por otro lado, ¿sí? Está el grupo de permutaciones sobre X, que en este caso es muy grande, ¿no? Aquí cada puntito representaría no una flechita de estas, sino la flecha global, que está compuesta por estas flechas individuales. ¿Sí me explico? Es decir, aquí hay una flecha global, que sería sigma, que va de X en X, y que estaría en consonancia con este símbolo. ¿Sí? Es una función que actúa globalmente sobre los elementos de X y va a asignar a cada elemento de X, le asigna un elemento de X. Entonces, esa es la flecha global que está compuesta de estas flechas individuales. ¿Sí está claro? Entonces, esta flecha global que está aquí es la que aquí se vería como un puntito. Y es una de muchísimas. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, noten ustedes, nada más como comentario, de que la cardinalidad de ese X, que en este caso sería ese 10, ¿verdad? Pues es nada menos que 10 factorial, que es un número grandísimo. Es decir, aquí tenemos 10 factorial permutaciones y este es solo una de 10 factorial. ¿Ok? ¿Sí está clara la perspectiva? Entonces es importante que ustedes aprendan pues, a irse de arriba a abajo con lo que hemos dicho desde el principio del curso, ¿no? ¿En qué nivel estamos? Entonces aquí estamos haciendo el zoom del dibujo de un elemento del grupo de permutaciones, uno de los 10 factorial. Es este elemento, que es esta permutación que escribimos en notación compacta aquí. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces ahí es donde vamos a observar cómo estos ciclos en los que se divide la sigma, fíjense, aquí tenemos un ciclo de 2, un ciclo de 3 y un ciclo de 2. Les vamos a llamar, de hecho, de una forma particular. Vamos a notar, de hecho, si ustedes me permiten aquí, que el conjunto X se va a partir en estas, de hecho van a ser clases, donde los elementos nada más están actuando entre sí. Si se fijan, aquí estoy partiendo en clases y luego pues hay elementos que nada más están solitos porque nada más ellos mismos se asocian a ellos mismos y ya. Entonces, aquí no, noten ustedes, voy a poner aquí otra observación, así como este ojo que puse aquí, que me está saliendo aquí medio feo la letra, pero aquí es ojo. Aquí también puedo poner otro ojo que diría el conjunto X se parte en pedazos, pedazos donde, ¿qué tienen que ver? ¿Qué dirían ustedes que tienen que ver estos pedazos? Bueno, donde la permutación en este caso la permutación se llama sigma, la permutación sigma actúa, actúa salirse, sin salirse del pedazo, ¿ok? Y lo estoy escribiendo así en lenguaje cotidiano para que se entienda cómo es que estoy construyendo los pedazos, ¿ok? Y estos pedazos nos recuerdan la idea del rompecabezas que habíamos visto con clases de equivalencia, con particiones. Antes habíamos visto en otro tema las particiones que estaban formadas por las clases laterales de un subgrupo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, este es otro contexto, ¿no? Ahora lo que estamos partiendo no es el grupo, sino el conjunto, ¿ok? Entonces, da la idea de que sí podemos definir una relación de equivalencia que tenga que ver con esta manera de partir. Y fíjense que esta partición depende de la permutación sigma. O sea, si yo cambio a otra permutación, si cambia a una tau y se me ocurre definirla de otra manera, entonces eso va a inducir otro rompecabezas, ¿no? Aquí podemos observar también, ojo, otra permutación, digamos, vamos a llamarle de otra manera, tau, otra permutación tau que estaría en ese 10, en este caso es ese X, ese 10, nos llevaría a otra partición, a, a otra partición totalmente distinta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque esa otra partición pues dependería de los ciclos que se forman. Ok, entonces vamos a definir, vamos a tratar de definir la relación de equivalencia. Entonces vamos a definición. Vamos a partir de un conjunto X, dado un conjunto X, y una permutación. Y una permutación, vamos a llamarle sigma, está en ese X. ¿Ok? Aquí en principio no necesitamos que X sea finito. Vamos a pensar en cualquier conjunto y una permutación. Esta permutación recuerden que es fija, ¿sí? Pues esta es fija, la permutación. Entonces, definimos la siguiente, vamos a definir una relación sobre el conjunto X. ¿Ok? Entonces, la relación es que vamos a tomar dos elementos de X. Los elementos, les digo que por tradición se denotan como I, J, K, etcétera, aunque también en algunos textos los pueden denotar como X y Y, pero recuerden que estos son los que en ejemplos específicos denotamos como números, ¿no? 1, 2, 3, 4, etcétera. Los dados I, J, decimos que I está relacionado con J a través de sigma.
Otra vez usamos esta tilde, este símbolo que hemos usado en otras ocasiones, pero ahora respecto a sigma, ¿sí? Y vamos a decir simplemente esto, si J se puede obtener a través de sigma a partir de I, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo decimos eso formalmente? O sea, lo que queremos decir es que bueno, puede ser, aquí a lo mejor el conjunto es pequeño, entre comillas, aunque genera un grupo de permutaciones muy grande, pero el conjunto es relativamente pequeño y los pedazos también son relativamente pequeños, pero pueden ustedes imaginar un pedazo grande en otro conjunto, un pedazo que tenga 19 números y que uno vaya yendo al otro. ¿No? El 2 va a dar al 17, el 17 va a dar al 10, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo decimos que dos números de ese pedazo están relacionados? Bueno, pues si uno se puede obtener, lo voy a escribir en una frase, bueno, lo voy a escribir primero en forma matemática, si existe una, vamos a llamarle, si existe una R, lo voy a escribir así, si existe una R en Z, tal que J es igual a sigma la R de I. Ok, ahorita explico esto. Entonces, lo importante aquí, la idea es que J se obtiene a partir de I aplicando sigma un cierto número de veces. Un cierto número de veces. ¿Ok? Un cierto número, incluso, bueno, aquí sí decimos un cierto número finito, un cierto número finito de veces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de que tuviéramos más números, voy a ponerlos así, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y tenemos las flechas de aquí a acá. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy particular, pero recuerden que no tiene por qué ser en orden consecutivo, ¿no? O sea, puede ser el 1 va a dar al 4, el 4 va a dar al 6, el 6 va a dar al 3, etcétera, etcétera. Pero en este caso, entonces, lo que diría es que si esta es sigma, esta es la manera como actúa sigma, entonces noten ustedes que el 3 es sigma de 2, pero a su vez el 2 es sigma de 1. Es decir, que el 3 lo podemos poner como sigma cuadrado de 1. Sigma cuadrado quiere decir, pues, componer sigma con sigma, es decir, aplicar dos veces sigma. Y luego el 5, vean ustedes que es sigma de 4, que sería sigma de 3, que sería sigma de sigma de 2, ¿ok? Que sería sigma de sigma de sigma de sigma de 1, es decir, sería sigma a la cuarta de 1. Es decir, es aplicar sigma 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 veces para obtener el 5. ¿Ok? Por eso es que debo permitir que no solamente pedir que J sea igual a sigma de I, porque eso estaría muy restringido. Necesito que J se obtenga a partir de I, posiblemente aplicando un cierto número de veces. Aquí estoy pensando en R veces, la sigma. Pero también tengo que pensar en el regreso, ¿no? Es decir, también podría decir que el 1 se obtiene, bueno, que el 1, fíjense, el 1 mismo lo puedo obtener del 5 aplicando dos veces sigma, es decir, el 1 es sigma de 6, que a su vez es sigma cuadrada de 5, ¿sí? Pero también noten ustedes que el 1 lo podría obtener como sigma a la menos 4 de 5. Es decir, al 1 yo puedo llegar a partir del 5 aplicando dos veces sigma,
Pero también me puedo regresar con sigma a la menos 1. Acuérdense que sigma a la menos 1 existe porque sigma es una función biyectiva. Entonces, sigma a la menos 1, recuerden, es voltear todas las flechas. Entonces, yo podría, así como considero sigma cuadrada, sigma a la cuarta, considerar sigma a la menos 1 y de hecho sigma a la menos 4, que sería una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces, por eso puedo escribir finalmente que el 1 es igual a sigma a la menos 4 de 5. O también lo puedo obtener como sigma cuadrada de 5. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, por eso es que aquí en la definición general pongo R pertenece a Z, ojo. Es decir, se permite que Z sea negativo para que no obligar a que se use un exponente positivo, sino que también se puede usar un exponente negativo para poderme regresar. Y esa va a ser la relación. Entonces, la tirada, por supuesto, es que esta relación sea de equivalencia. Entonces, la proposición es que esta relación es una relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Se entendió entonces por qué formalmente definí la relación de esta manera? ¿Cuál es la idea para definirla de esta manera? Y con eso voy a demostrar que esta relación es de equivalencia con las condiciones consabidas de ser una relación de equivalencia y es una relación, de nuevo, es una relación sobre X. Acuérdense que aunque sigma es la manera como actúa la permutación, estos elementos, los elementos que estamos llamando IJ, están en el conjunto X. ¿Sale? Entonces vamos a demostrar que es una relación de equivalencia. Vamos a poner la demostración. Entonces lo que tengo que demostrar es que esta relación es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Entonces, que es reflexiva usualmente es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es tomar un elemento arbitrario de X y demostrar que este elemento se obtiene de él mismo aplicando sigma a un entero. Bueno, pues recuerden que tenemos sigma a la 0, ¿verdad? Sigma a la 0 de i. Porque recuerden que sigma a la 0 es justamente el neutro del grupo, que es la función identidad. Esta es la función identidad. Es el neutro del grupo de permutaciones. Si quieren, incluso le pueden poner subíndice X porque es la función identidad de X. Entonces, esto es el exponente sigma a la 0, el exponente 0 es un entero. Esta es la potencia sigma a la 0, perdón. El exponente 0 es un número entero y entonces se cumple que cada elemento de X se obtiene pues, aplicando sigma a la 0 ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es reflexiva y con eso demostramos la primera condición. Luego, la segunda condición es que sea simétrica. Entonces, aquí hay que considerar dos elementos, I, J en X, y supongamos, que I está relacionado con J a través de sigma. ¿Qué significa eso? Quiere decir que existe un número entero tal que la J se obtiene a partir de I aplicando sigma R veces, donde R puede ser positivo o negativo. Positivo es que vamos en el sentido de la permutación, por decirlo de esta manera, y negativo pues es si vamos en sentido contrario, simplemente eso. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que se cumple la relación al revés. Bueno, pues simplemente lo que hacemos es aplicar la función inversa de esta. Noten ustedes que aquí eh, sigma a la R es una permutación y tiene como función inversa, o sea, su inverso. Recuerden que estamos dentro del grupo de las permutaciones. Cada permutación tiene su inverso. La permutación sigma a la R, que es un elemento del grupo, porque ya estas potencias las vimos desde el principio del curso,
sigma a la R, pues es aplicar sigma R veces, de hecho R puede ser cualquier entero, y tiene como función inversa, ya sabemos que sigma, la función inversa de sigma a la R es precisamente sigma a la menos R, ¿sí? Y entonces, por tanto, si aquí me está diciendo esta ecuación o esta igualdad, me está diciendo que J se obtiene aplicando la función sigma R a I, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que I se obtiene aplicando la función inversa a J, ¿verdad? O sea, es justamente la definición de función inversa, ¿no? La función inversa es la que me regresa, ¿no? Si un número va a dar a otro, la función inversa, el otro va a dar al primero. Y es justamente lo que estoy escribiendo aquí. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto ya me dice que I, perdón, se obtuvo a partir de J aplicando una potencia con un exponente que puede ser, que es entero, que puede ser positivo o negativo, no me importa, es un entero, y entonces lo que demostramos es que J está relacionado con I a través de sigma, ¿de acuerdo? Es por definición. Fíjense, aquí importa en principio el orden, ¿no? En la definición, el orden, como lo estoy poniendo, es si yo pongo I a la izquierda y J a la derecha, estoy pensando que J se obtiene a partir de I aplicando un cierto número de veces la sigma, digamos sigma a la R. Aquí la R puede ser positivo o negativo, es decir, puede ser a favor o en contra del sentido usual de sigma. ¿Ok? Pero lo que estoy pensando es que la J se obtiene a partir de la I en esta notación. Entonces, si aquí yo asumí como hipótesis que la J se obtiene a partir de la I, fíjense que el argumento me lleva a que la I se obtiene a partir de la J, simplemente aplicando la función inversa. Y por lo tanto, aquí ya hemos demostrado la propiedad simétrica. Es decir, ya demostramos que si I está relacionado con J, J está relacionado con I. ¿De acuerdo? Y por último, la parte transitiva, 3, que es transitiva. Recuerden qué significa que sea transitiva. Bueno, pues ahí tenemos que tomar tres elementos. Vamos a tomar I, J y K. Tres elementos en donde en X. Recuerden, la relación está definida sobre X. O sea, y vamos a suponer que I está relacionado con J, siempre es a través de sigma. Recuerden que sigma es una permutación fija y que la relación la estamos definiendo a partir de sigma. Que I está relacionado con J y que J está relacionado con K. Y lo que tenemos que demostrar es que I está relacionado con K. Bueno, pues vamos a desglosar qué significa eso. Esto significa que la J se obtiene aplicando un cierto número de veces a la I. Esto es para algún entero. Aquí no importa si es positivo o negativo. Y el de abajo, ¿qué quiere decir? Que la K se obtiene aplicando sigma un cierto número de veces a J. ¿Sí se entiende? Con ese un entero. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos simplemente? Pues sustituimos, ¿verdad? Aquí sustituimos, simplemente sustituyendo, entonces obtenemos que K es igual a sigma la S de J, es lo que ya tenemos, pero luego sustituimos J, entonces esto es sigma a la S de sigma a la R de I. Y eso es justamente como está definida la composición, es decir, esto es sigma a la S compuesto con sigma a la R. Aquí es como si yo pusiera la bolita de composición y esto aplicado ahí. Pero esto es la operación del grupo, es decir, esto lo puedo escribir por ley de los exponentes como sigma a la S más R y esto aplicado ahí. ¿De acuerdo? Esto simplemente aquí podemos justificar, esto es usando la ley de los exponentes, que sabemos que se cumple en cualquier grupo. En particular, aquí lo estamos usando en el grupo de las permutaciones, donde tenemos una potencia multiplicada por otra potencia, es la potencia con el exponente S más R. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué hemos llegado? Ahí hemos llegado a que la K se obtiene a partir de la I,
aplicando un cierto número de veces sigma, entonces podemos concluir, aquí voy a cambiar el color, podemos concluir entonces, concluimos que I está relacionado con K a través de sigma. ¿Por qué? ¿Cómo justificamos eso? Pues porque aquí lo dice, ¿no? La K se obtuvo, aquí está, la K se obtuvo a partir de I aplicando sigma un cierto número de veces, que es un entero, por supuesto, ¿no? S más R es un entero. Entonces, por eso podemos escribir eso y entonces ya demostramos la propiedad transitiva. ¿Ok? ¿Preguntas? Preguntas, preguntas, preguntas. Como les dije, aquí el comentario es que tenemos que usar muchas letras, entonces hay que acostumbrarse al sabor de este tema, porque fíjense, tenemos que usar la letra X para el conjunto, luego S, subíndice X es el grupo, luego los elementos del grupo son permutaciones sigma, y luego las permutaciones sigma actúan sobre elementos de X, son los IJK, y luego los exponentes de sigma son RS, entonces son muchas letras, pero nada más el chiste es organizarse y saber cada una qué papel juega. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Sí, profe, Dime. estamos solo con conjunto cualquiera, ¿verdad? Bueno, y la Sí, función, fíjate que aquí nos vamos a concentrar en los conjuntos finitos y de hecho lo que estamos considerando finito es el número de pasos que utilizas para ir de un elemento al otro. Eso sí, aquí lo estamos considerando como finito porque es un elemento de los enteros, en un sentido o en el otro. Pero el conjunto total podría ser en este caso infinito, ¿ok? Como que los pedazos en los que vas a considerar la partición pueden ser finitos, aunque sea una infinidad de pedazos en principio, aunque te digo que ese caso casi no se estudia, lo que más se estudia es cuando el conjunto X es finito, pero sí se podría definir la relación, si estás de acuerdo, no hay ningún problema, se puede definir cuando el conjunto, aun cuando es infinito. ok, es, Muy bien, entonces tenemos, bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces esta relación de equivalencia que es respecto a una permutación, induce, como habíamos comentado, induce una partición. Es una partición sobre X. Sus clases de equivalencia, ¿cuáles serían? Sus clases de equivalencia serían, por ejemplo, la clase de I respecto a sigma sería el conjunto de los J en X que están emparentados con I, es decir, tales que I y J están emparentados. ¿Sí? Entonces, esas son las clases de equivalencia y la definición que vamos a escribir es que dichas clases de equivalencia, se llaman, son las que vamos a llamar órbitas. Fíjense, todavía no les llamamos ciclos. Los ciclos van a ser, van a estar muy, muy relacionados con las órbitas, pero todavía no usamos formalmente la palabra ciclo. Vamos a usar la palabra órbita y es una órbita respecto a la permutación sigma. Todo tiene que ser respecto a sigma, porque si cambiamos la permutación, cambia la relación y cambia toda la partición y cambian todas las órbitas. ¿Ok? Entonces, fíjense a qué se le llama órbita. Se le llama órbita a una clase de equivalencia, ¿sí? Cada clase de equivalencia así se va a llamar una órbita. Noten ustedes, esto es importante, noten ustedes que las órbitas
por ser clases de equivalencia, son subconjuntos. Son subconjuntos de X. ¿Ok? Entonces, vámonos al ejemplo que teníamos. El mismo ejemplo, vamos a tomarlo prestado. Este ejemplo que pusimos aquí, en el principio, este mismo ejemplo, aquí en ese, bueno, ya acuérdense que estamos en ese 10, pues el conjunto son los números del 1 al 10, y vamos a tomar esta permutación, que es nuestro ejemplo, y nos la vamos a traer hasta acá. Entonces, en este ejemplo, ahí está esta permutación, ya también me jalé todo esto, pero vamos a borrarlo. Esta parte no la quiero, nada más quiero la pura permutación. Y entonces ahí tenemos esta permutación que está escrita en notación compacta. Entonces, ¿cuáles serían sus órbitas? Sus órbitas, pues ahí están escritas. Entonces, pero hay que escribirlas como conjuntos. Es el conjunto 1, 3. Esa es una órbita, ¿sí? Esa es la primera órbita. La segunda órbita sería el 2, el 4 y el 5, separados por una coma porque son elementos de X. Y la tercera órbita son el 6 y el 7, ¿sí? Esas son órbitas. Pero también hay que agregar las órbitas individuales. Acuérdense que estaba la de únicamente el 8, únicamente el 9 y únicamente el 10. ¿Ok? Tengo que, si voy a escribir todas sus órbitas, entonces tengo que incluir también estas que nada más tienen un elemento. De hecho, habíamos hecho el dibujo por aquí, ¿verdad? Aquí estaba, ¿no? Aquí está. Entonces, noten ustedes que en este dibujo, estas son las órbitas. Las órbitas son los pedazos justamente, porque son las clases de equivalencia. Este es un pedazo, este es otro pedazo, este es otro pedazo. Y los pedazos son subconjuntos de X. Es el conjunto 1,3, el 2,4,5, el 6,7, el 8 nada más, el conjunto cuyo único elemento es 8, el conjunto cuyo único elemento es 9 y el conjunto cuyo único elemento es 10. Esas son las órbitas de sigma, ¿sí? Así les vamos a llamar. Las órbitas respecto a sigma o también las órbitas de sigma. Eso es lo que vamos a denotar, las órbitas respecto a sigma, o bien órbitas, simplemente les decimos las órbitas de sigma. Son las órbitas de la permutación. ¿Sí? Entonces, por eso aquí estoy poniendo sus órbitas, las órbitas de sigma. Entonces, es como un cambio simplemente es un cambio de escritura, pero hay que escribirlo bien, hay que escribirlo adecuadamente, hay que entender de qué naturaleza es el concepto de órbita. Por eso es incorrecto. Si yo les pregunto las órbitas de sigma, es incorrecto si me lo escriben entre paréntesis, porque eso va a ser otra cosa. Van a ser los ciclos. Aquí las órbitas son las puras clases de equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende en el ejemplo? Profesor, una duda rápida sobre notación. Dime. Por ejemplo, la órbita que tenemos con el elemento 1 y 3, ¿sería lo mismo que si pusiéramos la clase de equivalencia del 1? Exactamente. ¿Más arriba? Exactamente. Aquí si ponemos las clases de equivalencia y les pasamos lista, digamos, a todas las clases de equivalencia, entonces podríamos poner la clase de equivalencia del 1, del 2, etcétera, ¿no? Del 3, del 4, así hasta acabar con todos los elementos. Cada uno tiene su clase de equivalencia. Y la clase de equivalencia del 1, pues sí, es nada más el 1 y el 3. Es decir, esto va a ser la clase de equivalencia del 3 también, ¿no? La clase de equivalencia del 2 es el 2, el 4 y el 5. Esto es una llave. Aquí es el 2, el 4 y el 5, que es la clase equivalencia del 4 y también es la clase equivalencia del 5. ¿Ok? Etcétera, etcétera. ¿No? La clase equivalencia del 3, pues aquí está arriba, esa ya la pusimos, y la clase equivalencia del 10 sería nada más el 10 solito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ahora, estrictamente hablando, aquí porque estamos hablando de una sola permutación, estrictamente hablando tendríamos que ponerle aquí un subíndice sigma a todos, ¿no? Porque depende de la sigma. Pero si estamos hablando de una permutación, pues nos podemos
librar del subíndice, pero cuando hay varias permutaciones sí hay que avisar de cuál permutación está sacando las órbitas, que son estas clases de equivalencia. Muy bien. Entonces, sacar las órbitas de una permutación, pues es facilísimo. Si tenemos la notación compacta, por eso es la ventaja de la notación compacta, porque la misma notación compacta nos da las órbitas. Solamente acuérdense que no hay que olvidar estas órbitas que van a recibir un nombre especial. Estas órbitas se van a llamar, por razones obvias, se van a llamar las órbitas triviales. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a escribir formalmente esta definición. Recuerden ustedes que estamos en una permutación dada una permutación sigma, una órbita de sigma se llama trivial si consta solo de un elemento. Eso es una órbita trivial. Ahora, acuérdense que las órbitas son clases de equivalencia. Entonces, las clases de equivalencia no pueden ser vacías. De hecho, aquí podría, en mi nota que había puesto aquí, son subconjuntos no vacíos. Por lo menos tienen un elemento. No se vale que sean vacíos, porque acuérdense que forman parte de una partición, y en una partición, por definición, los pedazos de la partición no pueden ser vacíos. Acuérdense, no pueden ser vacíos, no se pueden traslapar y la unión de todos debe ser el total. Pues por eso no debo excluir, no se me deben olvidar las órbitas triviales, porque si yo excluyo estas órbitas triviales, entonces me faltaría esta parte del conjunto. La unión de todas las partes tiene que ser el total. Entonces también hay que tomar en cuenta las órbitas triviales, pero les vamos a llamar así. Las órbitas que tienen un solo elemento les vamos a llamar triviales, y por lo tanto las otras, las que tienen más de un elemento, se llaman no triviales. Bueno, es obvio, pero de todas maneras hay que anotarlo, ¿no? Las órbitas con más, las órbitas con más de un elemento simplemente se llaman no triviales. ¿Ok? Entonces es simplemente una nomenclatura. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra nomenclatura vamos a usar? Vamos a usar otra nomenclatura, es decir, cómo les estamos llamando a las cosas. Entonces, aquí, bueno, perdón, aquí déjenme escribir esto, nomenclatura, otra vez dada una permutación sigma y un elemento I de X, decimos, muy sencillo, decimos que sigma mueve a I, si sigma de I es distinto de I, simplemente es casi obvio esto, y sigma fija a I, si sigma de I es igual a I. ¿Ok? Entonces, esto va a ser una nomenclatura, ¿no? Primero, si quieren, número 1, número 2. Si mueve ahí y si sigma fija ahí. Ok, entonces puede ser, recuerden ustedes aquí en nuestro ejemplo, que todos estos elementos que están aquí están fijos. Y los elementos fijos, noten ustedes que forman una órbita trivial. ¿Sale? Entonces, esa es perdón, aquí quién sabe que se me cuadrapeó Kaylee, precisamente, aunque tiene que ver, pero déjenme compartir otra vez esto.
Entonces, noten ustedes, aunque esto es muy, muy sencillo, pero podemos observar lo siguiente. Ojo. Entonces, si vamos a llamarle, esto es una letra teta de letra griega, pero que como parece O, entonces por eso se suele utilizar para órbitas. Entonces, si teta es una órbita de sigma, entonces teta es trivial si consta de un elemento que fija sigma, ¿sí? Y teta es no trivial si consta de elementos que son movidos por sigma o que mueve sigma. Esos elementos los mueve sigma. ¿Sí están de acuerdo? Así podemos distinguir si una órbita es trivial o no es trivial. Si una órbita es no trivial, por ejemplo, esta es no trivial, todos estos elementos son movidos. El 2 va al 4, el 4 al 5, el 5 al 2. Todos estos elementos son movidos. Y cuando una órbita es trivial, es que consta de un elemento que está fijando sigma. ¿Ok? Bueno, esto es más o menos fácil. Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar? Aquí lo que podemos observar es que una órbita, y esto ya es una proposición, las órbitas tienen cierta forma. Es decir, otra vez, si sigma es una permutación, una órbita de sigma tiene la siguiente forma. A ver, ¿qué forma tenemos? Fíjense, esa órbita que quedamos que le vamos a llamar con la letra teta porque como que asemeja a una O, va a ser de la siguiente forma. Vamos a poner un elemento, bueno, le voy a llamar A al elemento, en vez de IJK le voy a llamar A al elemento, y luego a ese elemento le vamos a aplicar sigma, luego le aplicamos sigma 2 veces, y así nos vamos hasta que vamos a aplicar sigma R menos 1 veces, pensando en que la siguiente vez ya regresa a A. Así son todas las órbitas en los ejemplos que manejamos, si se fijan, así son todas. Fíjense, esta órbita es el 1 y sigma de 1. Aquí está el 2, sigma de 2 y sigma cuadrada de 2, ¿verdad? O sea, es simplemente copiamos los números que tenemos aquí, los copiamos, pero como elementos de un conjunto, pero la notación de la permutación nos va diciendo cómo cada elemento va a dar al otro. Entonces aquí estamos escribiendo 1, sigma de 1. Aquí estamos escribiendo 2, sigma de 2, sigma cuadrado de 2. Aquí estamos escribiendo 6, sigma de 6. Y para de contar, porque si aplicamos otra vez la sigma, pues vamos a obtener 6, ¿no? O sea, es 6, sigma de 6, sigma cuadrada de 6, otra vez sería 6. 2, sigma de 2, sigma cuadrada de 2, sigma cúbica de 2, otra vez sería 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos observar es que siempre van a ser de esta forma las órbitas. ¿Sí están de acuerdo? Y nos da la idea de un grupo cíclico. Nada más vamos a poner aquí una nota. No es exactamente un grupo cíclico, pero se parece. Bueno, lo voy a poner así como idea. Se parece, no es exactamente, ¿no? Nada más es una idea. Se parece al comportamiento de un grupo cíclico finito. ¿Ok? Nada más aquí, no es exactamente un grupo cíclico porque fíjense, las órbitas son subconjuntos de X. Esto es un subconjunto de X.
No es un grupo esto. Lo que es un grupo son las permutaciones. Por eso es importante distinguir entre la notación de nada más escribir sigma cuadrada, ahí estoy escribiendo una permutación, pero cuando la aplico a un elemento, ya estoy escribiendo un elemento de X, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir. Una cosa es escribir un elemento del grupo de permutaciones, es decir, sigma, sigma cuadrada, sigma cúbica, sin evaluar. Eso es un elemento del grupo de permutaciones, es una permutación. Pero en el momento en que evaluamos esa permutación, porque es una función, se la estamos aplicando a un elemento de X y obtenemos un elemento de X. Entonces, por eso aquí, si se fijan, todos los elementos son elementos de X. Y X no es un grupo. Esto no tiene estructura de grupo. Así escrito, son elementos de X. Por eso es que insisto en se parece a un grupo cíclico finito, pero no es un grupo cíclico finito, ¿de acuerdo? Pero creo que es conveniente relacionarlo, porque de hecho la demostración de esta proposición es muy similar. Fíjense aquí, vamos a demostrar, demostración. Ok, y aquí podemos, de hecho, suponer, ahora sí vamos a suponer, como lo comenté con César, suponemos que X es un conjunto finito. Aquí sí tenemos que suponer que X es un conjunto finito. Bueno, para facilitar la demostración. Entonces, la demostración, vamos a considerar, consideremos el conjunto de números positivos, de números naturales positivos, que es el siguiente. Déjenme ver qué letra uso. Vamos a considerar a los números naturales positivos, de hecho aquí lo voy a escribir así para que se entienda que son positivos, que tienen la propiedad de que al aplicar sigma un cierto número de veces a A, me da A. ¿Ok? Entonces la idea es que yo parto de un elemento A, aquí si quieren lo escribimos, tiene la forma donde A es un elemento de X. Ok, entonces quiere decir que antes de considerar esto, vamos a considerar un elemento cualquiera. Entonces, aquí como, bueno, de hecho tengo que comenzar diciendo sea teta una órbita de sigma y como teta es no vacío, tiene un elemento A. De hecho, podemos poner así. ¿Sí? O sea, hay que partir de un elemento A. Si aquí la proposición me pide demostrar que la órbita es de esta forma con un elemento, ¿cuál elemento voy a escoger? Si se fijan, no importa cuál elemento. Es decir, no hay elementos distinguidos en una órbita. Yo podría escribir aquí 2, 4, 5. Podría haber empezado con el 2, como está ahí escrito, pero también con el 4. ¿No? Porque el 4, al 4 le aplican sigma, me da 5, al 5 le aplican sigma, me da 2, porque esto da la vuelta como un ciclo precisamente. Entonces, es irrelevante con qué número empiezo, con qué elemento empiezo. Entonces, empiezo con cualquiera que esté en la órbita. Tomen ustedes un elemento cualquiera que esté en la órbita. Y respecto a ese elemento, ahora sí definen un conjunto de números naturales que es los números naturales que regresan a ese elemento. Después, esos números naturales son los exponentes de las veces que voy a aplicar la permutación y regreso al elemento en cuestión.
¿Ok? Eso a fuerza tiene que existir. Entonces, dicho conjunto es no vacío. Déjenme escribirlo acá. Dicho conjunto es no vacío. Vamos a ver por qué. Pues, como X es finito, entonces la órbita es un conjunto finito. La órbita teta es un conjunto finito. ¿Sí? Y por tanto, ¿y qué cosa es la órbita teta? Esta órbita teta, recuerden que es la clase de equivalencia de A respecto a sigma. Es decir, es recopilar todos los elementos que se obtienen a partir de A. Entonces la voy a escribir y eso les va a recordar mucho a un conjunto cíclico. Es decir, va a ser sigma a la menos 3 de A, sigma a la menos 2 de A, sigma a la menos 1 de A, sigma a la 0 de A, que es A mismo, sigma a la 1 de A, sigma de A, sigma cuadrada de A, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo que la órbita la puedo escribir así? ¿Por qué? Porque son todos los elementos que se obtienen a partir de A aplicando un cierto número de veces con un exponente entero a A. Entonces, este es como que el despliegue total de todos los posibles elementos a los que puedo llegar a través de A. Entonces, como teta es finito, como teta es un conjunto finito, dichos elementos, dichos elementos en realidad deben repetirse. Deben repetirse. Es decir, sigma a la R de A debe ser igual a sigma a la S de A con R mayor que S, digamos, para ciertos R's enteros, ¿no? Cualquiera, no importa cuál. De hecho, debe haber muchos que se repiten, pero no puede suceder esto de que sea infinito porque el conjunto es finito. Ahí es donde usamos que el conjunto sea finito. ¿De acuerdo? Si el conjunto es infinito, podría ser que tengamos una órbita infinita, es decir, que estemos aplicando sigma sucesivamente y siempre obtengamos elementos distintos. Pero si es finito, la órbita debe ser finita y a fuerzas se deben repetir por lo menos para un par de exponentes donde uno sea mayor que el otro, a fuerza vamos a obtener esto. Y por tanto, ¿qué va a pasar cuando nosotros apliquemos, digamos, sigma a la menos S de sigma a la R de A? Pues eso va a ser sigma a la menos S de sigma S de A. Y noten ustedes que esto va a ser A. ¿Por qué? Porque es la aplicación, si quieren ustedes aquí pongo el paso intermedio, que sería poner sigma a la menos S por sigma a la S y esto aplicado a A, pero esto es la función identidad. Aquí estoy componiendo dos funciones inversas, entonces esta es la función identidad y entonces obtengo A. Y por otro lado, esto es igual, esto que escribí acá, pues es como si pusiera por ley de los exponentes sigma a la R menos S aplicado a, es justamente lo que está aquí, y estoy obteniendo que esto es igual a A. Es decir, que este número R menos S, este número natural, que es un número positivo, pertenecería al conjunto que definí como S. ¿Qué era el conjunto S? Eran los números naturales positivos, tales que al aplicar sigma ese número de veces a A, me regresa A. Entonces aquí lo que estamos demostrando simplemente es que el conjunto es no vacío, ¿sí? Es lo que estamos demostrando, que el conjunto es no vacío. Eso es muy importante. Primero, que es no vacío. ¿Se entendió por qué el conjunto S es no vacío? Se entendió el argumento, la idea y luego la escritura, porque aquí hay que tener mucho cuidado con la escritura
y en manejar por un lado elementos y por otro lado funciones. Si quieren que repita algo, me dicen. ¿Por qué me interesa que el conjunto sea no vacío? Ah, pues para aplicar el principio del buen orden. Si este conjunto es no vacío, entonces por el principio del buen orden, debe existir un número menor con la propiedad, ¿sí? Digamos, le vamos a poner n subíndice 0. Entonces aquí puedo aplicar el principio del buen orden que ya hemos aplicado otras veces, de hecho en el tema de grupos cíclicos, y puedo escribir por el principio. Recuerden que el principio del buen orden se aplica exclusivamente a los naturales. El conjunto S, fíjense cómo el conjunto S es un subconjunto de los naturales, tiene elemento menor. Ese vamos a llamarlo N0. ¿Ok? Y entonces ese N0 va a resultar ser precisamente, entonces, es decir, elemento N0 es menor con la propiedad, ¿no? Es decir, N0 es el menor natural positivo con la propiedad de que sigma a la N0 aplicado al elemento A es A. ¿Ok? Y entonces la afirmación pues es precisamente que la órbita, ¿qué cosa va a ser? Pues va a ser A, sigma de A, y así me voy hasta sigma a la N0 menos 1 de A, y ahí lo cierro porque sigma a la N0 de A ya va a ser A, y ya, se acabó, ya voy a encontrar aquí voy a encontrar todas las posibilidades de aplicar sigma a un cierto número de veces, incluso entera, cualquier entero, puede ser exponente positivo o negativo, y ahí voy a encontrar todos los elementos a los que puedo llegar, es decir, todos los familiares, todos los elementos que están en la misma clase de equivalencia, aquí los voy a poder encontrar, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué? Pues porque precisamente como demostramos en aquella otra ocasión cómo es un grupo cíclico finito. Si se fijan, es algo parecido, aunque no es exactamente lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque si vamos a decir B es un elemento en teta, entonces B es de la forma sigma a la R aplicado a A con R en los enteros. Vamos a suponer que tenemos un elemento en la órbita, es decir, a ese elemento se llega a partir de A aplicando sigma un cierto número de veces, positiva o negativa, es decir, es un elemento que está aquí. Ahí estoy tomando, es como si estuviera tomando una B aquí. Y lo que voy a demostrar es que esa B, pues en realidad está acá. Entonces, lo que hacemos es considerar el algoritmo de la división. Por el algoritmo de la división, de hecho esto lo debo poner con mayúsculas porque es un nombre propio, el algoritmo de la división, puedo dividir esta R entre N0. Fue desafortunado llamarle R porque aquí va a haber un residuo, pero entonces déjenme ponerle, si me permiten, déjenme cambiar esta por una S. Mejor le voy a poner una S porque me va a salir un residuo y usualmente al residuo se le pone R. Entonces aquí voy a tener un cociente y un residuo. Es decir, la S lo puedo poner como N0 por Q más R, donde el residuo puede ser 0, puede ser la división exacta,
pero en general es menor que N0. ¿Ok? Y lo que vamos a obtener, pues es que entonces sigma a la S, por tanto, sigma a la S, de hecho en el grupo cíclico, esto lo puedo poner como sigma a la N0 Q más R, ¿sí? Y esto lo puedo poner como sigma a la N0 a la Q por sigma a la R. Esto lo puedo hacer por leyes de los exponentes. Noten ustedes que aquí estoy escribiendo esto como comentario, aquí lo estoy escribiendo en Sn, ¿sí? O en Sx, pero acuérdense que X es un conjunto finito, ¿sí? Eso es una escritura, estoy comparando estas igualdades, comparan elementos de Sn. Ahora los voy a evaluar. Ahora en el siguiente paso, ahora evaluando dichas permutaciones, entonces vamos a evaluar sigma de S aplicado a A, que sigma de S, acuérdense que era aplicado a era B, esto es B, ¿sí? Entonces ahora evalúo esto que está aquí y, bueno, esto lo puedo escribir en un sentido o en el otro, acuérdense que esto como me convenga. Entonces, como me convenga, aquí lo que voy a hacer es primero aplicar sigma R, bueno, de hecho las funciones se aplican de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, la que primero voy a aplicar es sigma a la N0 y la voy a aplicar Q veces a A. Y fíjense qué pasa con sigma a la N0 aplicado Q veces a A, que es aplicar sigma a la N0 a A, me queda A. Ahí está, esta es la propiedad, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí me va a quedar A. A ver si están de acuerdo. Porque es aplicar una vez sigma N0, es quedarme en A. Y luego eso lo aplico cualquier otro número de veces, me voy a quedar en A. Es decir, que esto es sigma de R aplicado a final de cuentas. Esto es, pues, sigma a la N0 de A es igual a A. Y entonces, sigma a la N0 a la Q de A es igual a. Si ustedes quieren ser muy formales, esto lo pueden demostrar en un lema. A lo mejor hasta está en la siguiente tarea, que ya pronto les voy a dejar la tarea de permutaciones, que es el tema que estamos viendo. Entonces, como lema, pueden ustedes tratar de demostrar esto muy formalmente, que bueno, sería esto es para toda Q. De hecho, de hecho, para cualquier Q, para cualquier Q en Z. ¿Sí? Si ustedes parten de que sigma a la N0 de A es igual a A, entonces sigma a la N0 a la Q de A, pues también va a ser A. Lo cual intuitivamente es claro, porque entonces si ya esto fijaba A, después de aplicarlo un cierto número Q de veces, pues también va a dar a la misma A. Y por lo tanto, entonces, vean ustedes lo que obtenemos, que B es igual a sigma a la R de A. Es decir, que esto lo voy a reescribir. Entonces, aquí obtenemos que la B que habíamos tomado arbitraria en la órbita y que era igual en principio a sigma a la S de A, en realidad es sigma a la R de A, pero con la salvedad de que R está entre 0 y NS. Es decir, que B pertenece al conjunto A sigma de A hasta sigma a la N0 menos 1 de A. ¿Ok? Y entonces se ha demostrado que cualquier elemento de la órbita, arbitrario, está en este conjunto.
está justamente en este conjunto. ¿Sí? Es decir, se demostró una contención. La otra contención es obvia, porque vean que todos estos elementos, así como están escritos, pues obviamente son parientes de A, es decir, se llegan a través de A, ahí está escrito, y por lo tanto todos estos elementos están en la órbita. Pero lo interesante es que la órbita, cualquier elemento de la órbita, tiene que estar entre esos. Entonces, con esto se demuestra la proposición que habíamos escrito aquí, de que todas las órbitas tienen esta forma. Bueno, y de paso sabemos que esta R pues es el menor natural positivo con la propiedad de que al aplicar sigma ese número de veces fija A. ¿Ok? Y entonces con eso ya tenemos cómo son todas las órbitas. Y de hecho se simplifica porque entonces, ¿cómo vamos a representar una órbita? Bueno, pues esta proposición nos dice que cuál es el algoritmo, cuál es la regla, la receta para manejar una órbita. Simplemente tomas un elemento arbitrario de la órbita, existe porque es no vacía, tomas ese elemento y le vas aplicando sigma hasta que regreses al elemento. Vas a regresar al elemento en algún momento porque es finito el conjunto. Aquí sí estamos suponiendo que el conjunto es finito. Entonces, vas a describir la órbita como los elementos que obtuviste en el inter hasta justo antes de regresar a A. Y eso es la órbita. Este teorema, esta proposición, lo que te garantiza es que así son las órbitas y no son de ninguna otra manera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos obtenido respecto a las órbitas. ¿Preguntas? Como les digo, aquí este tema tiene la particularidad de que las ideas son sencillas, pero a la hora de escribir hay que batallar con la notación y con la formalidad de las cosas. Esa es la característica, el sabor que tiene este tema en particular. ¿Sí? Porque las ideas son sencillas y para las ideas lo más conveniente pues, es pensar en un ejemplo como lo hemos hecho. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es hablar de los ciclos, ¿sí? Los ciclos que les había anticipado, que se parecen mucho a las órbitas, pero no son exactamente. Entonces vamos a escribir esa definición. Entonces, escribimos una definición que es la definición de ciclo. Definición. Es la definición de ciclo. Como les digo, a partir de aquí en adelante, el conjunto X es finito. Ciclo. Entonces, bueno, aquí por supuesto que es bueno, una permutación sigma en ese n se llama ciclo si tiene una única órbita no trivial. ¿Ok? Esa es la definición de ciclo. Entonces, fíjense, un ciclo va a ser una permutación, es un tipo de permutación, a diferencia de una órbita que era un subconjunto del conjunto de elementos X. Un ciclo es una permutación. ¿Cómo vamos a distinguir un ciclo de otras permutaciones? Bueno, pues como dice, si nosotros hacemos un dibujo de la permutación, entonces las permutaciones, bueno, las podemos representar como actuando sobre el conjunto X. Ahí está la permutación actuando sobre el conjunto X, este es X. Y si nosotros escribimos dibujamos la partición de las órbitas, ¿ok? Entonces aquí estamos pensando que las triviales las vamos a poner aquí. Entonces, fíjense, aquí estamos representando órbitas no triviales, les voy a llamar NT, no triviales.
y por otro lado las triviales. Entonces, en este caso, esta permutación que estoy dibujando aquí no es un ciclo. Este no es un ciclo. Para hacer ciclo, tendría que, sobre esa misma X, cuando yo considere la partición, tendría que tener una sola no trivial, una única no trivial. Y todas las demás van a ser triviales. ¿Ok? Ahí están todas las triviales, quiere decir que cada una de estas bolitas tiene un solo punto, son las triviales. Y entonces aquí podemos pensar en una tau, para llamarle de otra manera. Esto sí es un ciclo. Si pensamos en un ejemplo particular, entonces nuestro ejemplo consabido, que lo podemos pedir prestado desde acá, este ejemplo, no es un ciclo, ¿verdad? Porque aquí tenemos más de una órbita no trivial, tenemos 3 órbitas no triviales, entonces otra vez me pasó lo mismo, tenemos 3 órbitas no triviales, y eso quiere decir, por lo tanto, que esta permutación que voy a poner aquí, esta permutación no es un ciclo, ¿sí? Esta que está aquí, esta no es un ciclo. En cambio, si dibujo, si considero otra que sea tau, otra que se llame tau y que sea 2, 5, 7, 8. Esta sí es un ciclo. Porque estoy sobreentendiendo, aquí estoy pensando que estamos en S10, y entonces si estamos en S10, todas los demás números que no aparecen, los estoy interpretando como que están fijos. Es decir, forman órbitas triviales. Todos los demás forman órbitas triviales. El 9, el 10, el 1, el 3, el 4, los que no aparecen, el 6. Y la única órbita no trivial es esta, ¿sí? Noten ustedes que aquí tenemos otra vez las órbitas no triviales, que son estas, nada más que escritas como con llaves, porque son subconjuntos, ¿sí? Y aquí la única órbita no trivial, la única órbita no trivial es 2, 5, 7, 8. Todas las demás son triviales. Entonces, esta sí es un ciclo y estas no. ¿Ok? Entonces, sí se entiende la diferencia entre el ciclo y la órbita. El ciclo es esto que estoy escribiendo con esta notación. Vean ustedes, es con paréntesis y sin comas. No se ponen comas ahí. Esto es un ciclo. Ahí está. Esa es la permutación. En cambio, acá tengo una órbita, que es la órbita no trivial de ese ciclo, que se escribe como un conjunto formado por elementos separados por comas. Cada ciclo va a tener una órbita no trivial asociada, que es su única órbita no trivial, para tener derecho a llamarse ciclo. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? Ahora, esta definición la podemos ampliar y decir, se dice, perdón, se dice que, vamos a suponer que tenemos un ciclo, se dice que un ciclo sigma, vamos a suponer que es un ciclo, tiene longitud r si su única órbita no trivial tiene cardinalidad R.
simplemente, ¿no? Entonces, la longitud del ciclo va a coincidir con la cardinalidad de la órbita. Entonces, ¿qué longitud tiene este ciclo? Pues simplemente contamos los elementos que forman el ciclo. Entonces, son 4. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo, aquí en el ejemplo, tau, que era la 2578, esta es un ciclo de longitud 4. O bien, también se dice que tau es un 4 ciclo. ¿Sí? También aquí se dice que sigma es un R ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son la nomenclatura que necesitamos para estudiar las permutaciones. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se entiende la diferencia entre permutación, órbita, ciclo, elemento? Entonces, fíjense, qué importantes son los ciclos. Aunque tengamos una permutación que no sea un ciclo, como la del principio, como esta, sigma, esta no es un ciclo, pero si se fijan, se puede escribir como un producto de ciclos, porque esto es como si fuera una composición. En realidad, esta composición, aquí yo podría pensar que esta permutación se obtuvo multiplicando estos ciclos, porque si se fijan, los ciclos en los que estoy escribiendo esta permutación no tienen nada que ver uno con el otro, porque actúan nada más en el interior de ellos mismos, como si no vieran lo que está más allá de ellos mismos. No interfieren uno con el otro. ¿De acuerdo? Entonces, si yo esta permutación la veo como un producto de ciclos, es correcto, porque es como si compusiera este ciclo con este. Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Si compongo un ciclo con otro, pues lo único que pasa es que los elementos que mueve estos los deja fijos y viceversa. Si yo le aplico este producto de ciclos al 6 o al 7, el único que los mueve es este. Y después de que se lo aplica al 6 o al 7, ya los demás los deja fijos. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí puedo pensar en un gran teorema, bueno, es un teorema importante, que no vamos a demostrar hoy, pero de hecho vamos a esbozar la demostración, porque es un teorema que dice que toda permutación, no importando cuál sea, ¿no? Toda permutación va a ser producto, o va a ser, se puede escribir, vamos a ponerlo así, toda permutación se puede expresar o se puede escribir como un producto de ciclos disjuntos, ¿sí? Y además, no solo eso, sino que puedo agregar que es de manera única, salvo por el orden de los ciclos. Bueno, por supuesto, puedo escribir, cada ciclo lo puedo escribir de otras maneras, pero en realidad es el mismo. Es decir, el 2, 4, 5 lo puedo escribir como el 4, 5, 2, pero es el mismo ciclo, ¿no? Bueno, entonces, salvo por ese orden interno de los ciclos, pero también salvo por el orden externo, de si primero escribo 2, 4 y 5 y luego 1, 3, es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir,
la permutación, otra vez, no sé si todavía la tengo aquí, déjenme ver. Sí, ahí está. Esta permutación, si yo escribo esta permutación, digo, esto lo puedo reescribir, por supuesto, como les digo. Cada ciclo lo puedo escribir como el 3-1 y este lo puedo escribir como el 4-5-2, siempre y cuando no altere la secuencia. Eso sí no lo puedo alterar, ¿no? O sea, no es lo mismo el ciclo 2-4-5 que el 2-5-4, pero lo que sí es igual es el 2-4-5 que el 4-5-2 y el otro lo puedo escribir como 7-6, ¿sí? Pero también la puedo escribir como 2-4-5 primero, luego el 1-3 y luego el 6-7, porque no va a interferir en absoluto. Cada ciclo es ajeno al otro, son ciclos ajenos. Aquí podemos anotar que son ciclos ajenos o también se pueden poner o se pueden llamar disjuntos, ¿sí? Incluso eso lo puedo agregar a la nomenclatura. Dos ciclos sigma y tau se llaman ajenos si ajenos o disjuntos si sus órbitas no triviales, o sea, si las órbitas no triviales de cada uno son conjuntos ajenos. Es decir, si teta sigma es la órbita no trivial de sigma y teta tau es la órbita no trivial de tau, porque es una única, ¿eh? Entonces, lo que debe suceder es que ahora sí puedo escribir que esta órbita intersección la otra órbita, eso es vacío. ¿Sí? Noten ustedes, esta intersección sí tiene sentido porque las órbitas son los conjuntos. Lo que sí está prohibido es escribir que un ciclo intersecciona otro ciclo. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es intersectar los conjuntos, es decir, las órbitas. Entonces, por ejemplo, aquí estos ciclos son disjuntos porque la órbita de este ciclo, déjenme escribirlo con azul, la órbita de este ciclo es la 2, 4, 5 con comas. La órbita de este ciclo es 1,3 y esos dos conjuntos son ajenos. No hay elementos entre sí. ¿Ok? Lo cual desde la notación compacta de una permutación es perfectamente natural. Cuando escribimos la notación compacta, pues nos sale, naturalmente nos salen ajenos, porque no puede haber elementos en común. Si hubiera elementos en común, pues ya sería parte de un ciclo y del otro no. No puede ser. Entonces, naturalmente, cuando escribimos una permutación en notación compacta, nos salen ciclos disjuntos, porque sus órbitas son conjuntos ajenos entre sí. ¿Ok? Entonces, el teorema, que es como el teorema fundamental de la aritmética, noten el parecido. Si se acuerdan del teorema fundamental de la aritmética, y con eso terminamos la clase de hoy, el teorema fundamental de la aritmética dice, todo número, vamos a decir, todo número positivo mayor que 1, vamos a decir, todo número natural mayor que 1, se puede escribir como un producto de números primos. ¿Sí? Ese es el teorema fundamental de la aritmética, no del álgebra, de la aritmética. Todo número natural mayor que 1 se descompone, se escribe como un producto de números primos. Claro, a lo mejor algunos primos se pueden repetir, ¿no? Pero ya es otra cosa. Es un producto de números primos. Y esa escritura es única, salvo por el orden de los factores. Noten ustedes el parecido con este teorema que podríamos llamar el teorema fundamental de las permutaciones, que diría, toda permutación se puede escribir, aquí lo estamos viendo, como el producto de ciclos disjuntos
Es decir, como que los ciclos hacen el papel de los números primos y esa escritura es única salvo por el orden de los ciclos. ¿Ok? Y eso es lo que hay que saber en las permutaciones y hasta aquí lo dejamos y seguimos la clase de mañana. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? César, Fernanda, Iván, Sara o Tania. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. ¿No? ¿Nadie? Por el momento no, profe. Está claro. Perfecto. No, Entonces, profe. nos vemos mañana a las 10. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. hasta luego.